Mateo capítulo 22, verso 34 al verso 40. Amarás al Señor es el título de nuestra meditación en el día de hoy. Y cuando lo tengan, digan amén. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios. Este es el corazón mismo del Evangelio, y tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Uno de los versículos más clásicos o más conocidísimos es con el que solemos evangelizar, y es este, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y con este versículo evangelizamos. Y el evangelio es la buena nueva de salvación, un mensaje que habla de esperanza, un mensaje que anima el corazón. Y este mandamiento dicho por Jesús no es un mandamiento, por cierto, nuevo. La palabra del Señor nos dice que este pasaje se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, verso del 4 al 5, cuando el Señor le habló a Israel, diciendo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Otra versión dice: y con toda tu mente. El primer y gran mandamiento. ¿Quién no ama al Señor? Los mundanos dicen que aman a Dios con toda su alma y con toda su fuerza. Aman a Dios. ¿Cómo no amar a Dios? ¿Verdad que sí? Y en ocasiones, cuando a uno le toca compartir el Evangelio y le habla acerca de la necesidad de hablar al Señor, lo primero que hace la gente que al modo de ver de uno todavía no ha conocido a Dios, es lo primero que ellos dicen es: pues, ¿cómo no amar a Dios si Él me ama a mí? Pero realmente ¿amará la gente a Dios como dice la palabra que debemos amarle? Este primer y gran mandamiento es un compromiso que llama a la otra parte, es decir, a nosotros, amar a Dios en la dimensión correcta, en la forma correcta y no en forma equivocada. Y es que Dios desde el principio, desde la eternidad, ha querido tener comunión, ha querido establecer una relación de amor con cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros no comprendemos o no entendemos cómo un Dios tan grande, tan poderoso, tan alto, tan sublime, pudiera estar interesado en mí o en ti o en cualquiera uno de nosotros. Pequeñitos, decimos nosotros, ¿verdad? Y sin embargo, la palabra del Señor nos dice en Jeremías capítulo 31, verso 3, que el Señor le dijo al profeta, y el profeta pudo entender esto de parte de Dios. Él dijo: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El amor del Señor es un amor que va desde y hasta la eternidad. Y nosotros no podemos entender del todo esta expresión, pues estamos sujetos al tiempo, al espacio, estamos sujetos a todos nuestros sentidos. Pero Dios desde la eternidad nos ha amado a tal punto que pudo decir el Señor Jesús que el Cordero de Dios, es decir, Jesucristo,
fue inmolado desde antes, imagínense, desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Dios, desde su omnisciencia, pudo entender y pudo comprender en un acto único y soberano cuál iba a ser el desenlace de la humanidad, y desde la eternidad entregar a su Hijo en rescate por cada uno de nosotros. Él no solamente ha querido que tengamos una relación de amor con Él, sino también Él quiere que nosotros le podamos conocer de manera personal y de manera real. Entendemos en ocasiones que Dios está distante, enterado de sus negocios, y nosotros aquí como que si no estuviese al tanto de cuáles son las incidencias de nuestra vida. Y fíjense, solamente basta con abrir la Biblia y descubrir que Dios cuenta los pajarillos, que aún nuestros cabellos están todos contados. No tiene tanto trabajo conmigo, pero aquí hay más de uno pelúo, ¿verdad? Y por más que nosotros podamos amar a nuestros seres queridos, ¿cuántos nos tomaríamos el trabajo de empezar a contar los cabellos? ¿Verdad que sí? Nadie lo haría. Y la Biblia dice que aún nuestros cabellos están todos contados. El salmista David lo pudo decir un poco más, con más profundidad, al decir que aún no estaba la palabra en su boca, y aquí el Señor la sabría toda, o la sabía toda. Dice que en el libro estaban escritas, ¿verdad?, todas aquellas cosas que luego fueron formadas. De manera que Dios ha tenido un propósito y tiene un propósito con cada uno de nosotros, y Él quiere revelarse a nuestras vidas como un Dios de amor. ¿Sabía eso? Como un Dios de amor, como un Dios que nos ama, como un Dios personal. Dios quiere que le conozcamos de una manera personal y desea revelarnos su amor. Éxodo 20, verso 5, la segunda parte dice: porque yo soy Jehová, ¿qué? Tu Dios. No el Dios de mi vecino, no el Dios de mi amigo, ni el Dios del pastor. Es tu Dios. Diga: es mi Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero fíjense lo que dice el verso 6: y hago misericordia a millares, a los que ¿qué? A los que ¿qué? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Hay una misericordia del Señor presta para ser entregada a todos aquellos que le aman y guardan sus testimonios. Dios es un Dios personal, y Él quiere que nosotros podamos responderle a Él de manera correcta. ¿Y cómo respondemos al Señor de manera correcta? Amándole. Dígale al que está a su lado: tenemos que amar al Señor. Ahora parece sorprendente que un Dios tan grande, un Dios tan poderoso, esté poniendo como principal mandamiento esto: ámame. Pero no es un amor tan sencillo como nosotros lo imaginamos, porque pudiéramos preguntárselo a un borracho y el borracho dice: yo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón. Y la gran pregunta es: ¿será que ese borracho ama a Dios? ¿Será que lo ama con todo su corazón? Y seguramente entraríamos en un gran debate con cualquier persona diciendo: pues sí, cada quien ama a Dios como quiere. Sin embargo, el Señor nos dice que no es como cada quien quiere. A Él hay que amarlo con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Podemos inclusive ser creyentes, y fíjense esto, ser creyentes y nuestro corazón estar apagado en nuestro amor para con Él. ¿Sabía eso? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2 verso 4. Fíjense lo que dice. Es la iglesia, es un mensaje a la iglesia de Éfeso. Fíjense lo que dice, verso 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer. Ahora fíjense lo sorprendente de este verso. Los versículos anteriores dice el Señor: yo conozco tus obras
y tu arduo trabajo y paciencia, verso 2, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, verso 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor, escuche, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Ahora fíjense lo que encontramos nosotros en este pasaje. Número 1, esta iglesia trabajaba para el Señor. Número 2, había sido paciente esperando las promesas del Señor. Número 3, había esta iglesia probado a los falsos apóstoles y los había descubierto y los halló mentirosos. Número 4, había sufrido a causa del testimonio del Señor. Número 5, habían sido perseverantes. Número 6, habían trabajado arduamente, pero fíjese, habían trabajado arduamente por amor al nombre del Señor. Y sin embargo descubrimos, no han desmayado, había un trabajo perseverante. Descubrimos en este pasaje que no basta con servir al Señor. Descubrimos en este pasaje que no basta con tener celos por la obra del Señor. Descubrimos en este pasaje que no basta con aborrecer el pecado. Podemos tener todos esos ingredientes y sin embargo tener la admonición, tener el reclamo del Señor diciendo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Es posible servir al Señor sin amor? Claro. ¿Es posible vivir una vida apartada del pecado sin amor? Por supuesto. Pero aquí tenemos al Señor diciéndole a la iglesia de Éfeso: no es lo que yo quiero. Yo quiero que tú puedas estar encendida o encendido en pasión de amor conmigo. Tengo contra ti, tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Así que podemos ser creyentes, ¿verdad? Desde un punto de vista externo, correctos para Dios, a nuestro modo de ver, que todas las cosas están funcionando bien, y sin embargo podemos experimentar frialdad en nuestro amor hacia el Señor. La gran pregunta que debemos hacernos es: ¿qué significa amar? Hágase esa pregunta. ¿Qué significa realmente amar? La palabra amar viene del griego ahab. Y fíjese lo que significa. Es un marcado sentimiento de atracción. ¿Cuántos saben lo que es una atracción? ¿Ok? Sentirnos atraídos. Es un deseo hacia algo o a alguien. Y ese deseo nos lleva al anhelo de poseer eso, o estar con eso, o con ella, o con él. Vuelvo a repetirles. Es un marcado sentimiento de atracción. Nos sentimos atraídos y deseosos de ir hacia ese algo o hacia ese alguien, para poseerlo o para estar con él. La pregunta es: ¿nos sentimos atraídos hacia Dios, con deseos y llenos de sentimientos hacia Él? ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué es la oración para nosotros? ¿Qué es venir a la iglesia para nosotros? ¿Será que cuando vamos a la iglesia estamos con la expectativa de que Dios va a hablar a nuestra vida? Algunos no piensan que Dios puede hablarle al corazón. Algunos están distraídos. Algunos no están en tono. Y vienen a la iglesia sin expectativas. Como no vienen con expectativas, Dios que tiene un mensaje, no lo pueden recibir, no pueden ser llenos, no pueden ser fortalecidos, no pueden ser renovados. Y como vienen, se van. Pero Dios todavía quiere tratar con cada uno de nosotros. Dios quiere hablarnos, porque Dios quiere que tengamos una relación de amor. Diga conmigo: relación de amor. Amarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa amar? Significa que nos sentimos atraídos con su presencia. Significa que esta palabra tiene un sentido para nosotros. Significa que la oración o el culto no es un acto
religioso ni retórico. Que para mí la palabra es el tiempo con el que yo puedo crecer, con el que Dios puede hablar, con el que Dios puede renovar mis fuerzas. Que el tiempo en la iglesia es el tiempo donde yo puedo entrar en comunión con mis amados hermanos, pero también un tiempo donde yo puedo alzar mis manos y adorar al Señor con libertad. ¿Qué significa amar a Dios? Significa expresar cuánto amamos al Señor. Algunos sencillamente no sienten que hay un fluir hacia el Señor, porque como la iglesia de Éfeso, hace tiempo la frialdad ha llegado al corazón. Amar implica fidelidad, implica querer lo que la otra persona quiere, fluir con lo que la otra persona desea, pero sobre todo, amar significa estar con esa persona y disfrutar tiempos de compañía. Algunos sencillamente no pueden experimentar este sentido de amor y de acercamiento porque sencillamente no conocemos al Señor. ¿Sabía eso? Hay gente en la iglesia que pueden tener años en el evangelio, años, y todavía no haber conocido a Dios. ¿Sabía eso? Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios, capítulo 15, verso 34. ¿Usted cree que podemos amar a una persona sin haberla conocida? Antes de leer 1 Corintios 15, 34, fíjese lo que dice esto. Leí de un joven que estaba decidido, escuchen, estaba decidido a ganarse el amor de una joven que rehusaba incluso a dirigirle la palabra. Decidió que la forma de ganarse su amor era por el correo, así que comenzó a escribirle cartas de amor. Todos los días le escribía una carta de amor a esta joven. 6, 7 veces a la semana ella recibía una carta de amor de él. Cuando ella no respondió, él aumentó el número a 3 notas cada 24 horas. ¿Se imagina? En total, este joven escribió más de 700 cartas. ¿Cómo terminó esta historia? Pues el cartero se casó con la muchacha. No podemos enamorarnos. Conoció más al hombre que llevaba la carta que al mismo que enviaba la carta. No podemos enamorarnos de Dios sin pasar tiempo con Dios. Imposible. Pero ¿podemos nosotros conocer a Dios y al mismo tiempo amarlo? Imposible. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 34. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Cómo es posible que la iglesia de Corintio, escuchen, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, dones de sanidad, dones de milagro, interpretación de lengua, diversos géneros de lengua, profecía, prodigios, portentos, señales? Y Pablo dice en ese pasaje, hay algunos entre vosotros que no conocen a Dios. La gran pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿realmente conozco yo a Dios? Hágasela. ¿Conoce a Dios? ¿Podemos nosotros amar a Dios sin conocerlo? No podemos hacerlo. Pero ¿cómo saber si hemos conocido a Dios? Por favor, abra conmigo la Biblia en 1 de Juan capítulo 2 verso 3. ¿Cómo podemos saber si hemos conocido a Dios? En primer lugar, sabemos que hemos conocido a Dios. Número 1. 1 de Juan capítulo 2 verso 3. Cuando guardamos su palabra para ponerla por obra. Mire, allí no vale que usted tenga 30 o 20 o 15 o 10 años en el evangelio.
¿Cómo sabemos si hemos conocido a Dios? Ahí está. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Es que no sabemos los capítulos y capítulos de la Biblia, en que diezmamos, en que vamos a la iglesia. ¿Qué es lo que dice el pasaje? En esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué? Si guardamos. Ahora fíjese lo que dice el verso 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, ¿qué es el tal? Mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Sabe lo que dice ese pasaje? Que no importa que usted le diga, yo soy evangélico, o soy evangélica, o yo soy cristiano. Si esa persona miente, si esa persona tiene una vida incorrecta, si esa persona no guarda los mandamientos de Dios, el tal es mentiroso. El tal es mentirosa. Y la verdad no está en él. ¿Sabe cuándo usted sabe que alguien ha conocido a Dios? Cuando guarda sus mandamientos. Así que dígale al que está a su lado, hay que guardar los mandamientos del Señor. ¿Cómo saber que hemos conocido a Dios? Primera de Juan, ahí mismo, capítulo 3, verso 6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué dice? No peca. Todo aquel que peca, ¿qué dice? No le ha visto ni le ha conocido. Pastor, pero todo el mundo peca. El paráfrasis de ese versículo pudiera ser este: todo aquel que le ha conocido y le ha visto no practica el pecado, que es dos cosas totalmente distintas. Pecamos todos, pecamos con nuestros pensamientos, aún por dejar de hacer algunas cosas. Eso nos es tomado por pecado, porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, aún eso es pecado. Pero la paráfrasis o la forma en que está escrito este pasaje es: todo aquel que practica el pecado no le ha visto. Es decir, podemos pecar porque en nuestra humana condición podemos equivocarnos, pero no maquinamos el mal, no practicamos la maldad. Es decir, hombres creyentes no están pendientes de cuál mujer se le va a aflojar para caerle encima, ¿verdad que no? Ni tampoco están pendientes de negocios malos para tomarlos y aprovecharse de eso. Tampoco la mujer creyente está coqueteando a ver quién le cae a ella. Es decir, una mujer y un hombre de Dios jamás, que ha conocido a Dios, jamás hace del pecado una práctica. ¿Sí me entienden? ¿Cómo podemos saber si hemos conocido a Dios? Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 y verso 8. Nosotros podemos saber si hemos conocido a Dios cuando amamos. Primera de Juan, capítulo 7, verso 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? El amor es todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a quién, al pastor. ¿Conoce a quién? Verso 8. El que no ama, escuche, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. ¿Cómo sabemos nosotros que hemos conocido a Dios? Dios es amor. Ahora, ¿será posible que podemos nosotros quitarle el habla a nuestro hermano en la iglesia o a nuestro hermano en nuestro hogar, hermanos de carne y de sangre? Dejarle de pedir la bendición a mamá porque estoy enojada con ella, o a nuestro padre, o a nuestros tíos, o a un vecino porque es pesado. ¿Será que el amor de Dios está reposando en ese corazón? La Biblia dice que si nosotros saludamos, escucha, una cosa tan tonta pudiera ser, algunos pudieran decir que es tonta, pero no es tonta, porque es palabra de Dios. La Biblia dice que si saludamos a los que nos saludan,
¿qué hacen de más? Así hacen los mundanos, los incrédulos, los que no conocen a Dios. Así que debemos saludar a aquellos que no nos saludan. Ahora, ¿cuánto más amar a aquellos que no nos aman? Porque dice, si amamos a los que no nos aman, seremos semejantes a nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y que hace llover o caer su lluvia sobre justos e injustos. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Cómo saber que hemos conocido a Dios? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amarás al Señor. ¿Podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro hermano? No podemos aborrecer a nuestro hermano y amar a Dios, porque a nuestro hermano vemos, pero a Dios, que está en un lugar donde ningún ojo le ha visto, ni le puede ver jamás, no podemos amar a Dios que no hemos visto, si no amamos a nuestro hermano que estamos viendo. ¿Sí me explico? Lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué nos pide Dios un amor que implique todo nuestro ser? Pues la palabra del Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No es con una parte del corazón, es con todo. Diga conmigo, con todo. Con toda tu alma y con toda tu mente. La palabra corazón viene del griego cardia, donde sale la palabra cardiopatía o electrocardiograma, todo lo que tenga que ver con el corazón. Y la palabra cardia aquí significa, escuchen, el asiento del dolor. Cuando nos duele el corazón. El del gozo, nuestro corazón se llena de gozo. De los deseos, de los afectos, de las percepciones, de los pensamientos, del entendimiento, de la razón, de la imaginación, de la conciencia, de las intenciones, de los propósitos, de la voluntad y de la fe. ¿Se imagina todo eso? Esto tiene que ver con la fe, tiene que ver con los propósitos. Dios está pidiendo, en otras palabras, que le amemos y que nuestro amor hacia Él tenga que ver con los propósitos, con la agenda que nosotros tenemos. ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es mi agenda? ¿Dios está metido en tu agenda? ¿Qué estás haciendo en este tiempo? ¿Cuáles son tus planes? ¿Has consultado a Dios? Y lo que hay en nuestro corazón, nuestros afectos, nuestro dolor, nuestro gozo, nuestros deseos, nuestra imaginación, lo que hay en nuestra conciencia, lo que hay en la razón. El Señor está pidiendo que todo aquello que emana del corazón esté dirigido a Él, pero de manera total. ¿Sabe qué sale del corazón? ¿Qué dice la Biblia? Salen los buenos deseos y los malos deseos. Del corazón, dice la palabra del Señor, que debemos guardarlo, porque de Él, ¿qué? ¿Mana qué? Mana la vida. Del corazón mana todos los buenos y todos los malos deseos. Pero el Señor también quiere que le amemos con toda nuestra alma. La palabra usada aquí en griego es psuké, que significa aliento de vida, la vida natural del cuerpo, la parte inmaterial, invisible de cada persona, lo que se siente, lo que refleja y percibe. Dios está esperando que nosotros le podamos amar a Él con toda nuestra alma. Cuando el alma no se alinea al propósito de Dios, encontramos a un salmista, David, diciendo: alma mía, bendice a tu Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. El alma se rebela contra Dios. El alma no se quiere doblegar ante la voluntad del Señor, y sin embargo el Señor nos dice en esta mañana: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma.
Pero no termina con toda tu alma, dice con toda tu mente. La palabra usada aquí para mente es dianoia, que significa modo de pensar, razonamiento, contenido de lo que estás pensando. Dile al que está a tu lado, ¿qué estás pensando? ¿Sabe? La Biblia dice que donde está nuestro tesoro, allí también está nuestro corazón. ¿En qué estamos nosotros empleando la mayoría del tiempo que estamos pensando? Esa es una buena pregunta. Si en nuestra mente lo que están permaneciendo allí son nuestros negocios, nuestras esposas, nuestros hijos, asuntos del hogar, y Dios no está allí sino en una pequeña fracción de tiempo, no se necesita mucha imaginación para saber que el Señor no forma parte de nuestro gran amor, de nuestra gran pasión. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Significa literalmente con el contenido de todo lo que tú estás pensando. La palabra del Señor nos dice: porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento que en ti persevera. ¿Qué significa tener un pensamiento perseverante en Dios? Ponerlo en primer lugar, estar pendiente qué es lo que Dios tiene para mi vida, extraer sus promesas, extraer su consejo, extraer su mandamiento, extraer su precepto, extraer de la palabra de Dios el consejo de Dios para mi vida. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y lo que Dios está tratando de decir en esta mañana es que Él no quiere meramente que tú seas un cristiano, sino que tú seas un hijo e hija legítimo del Señor, con una comunión perfecta con Él, con una relación verdadera, con una relación real, con una relación y una vivencia que tú la puedas compartir. No solamente venir a la iglesia, no solamente tener una Biblia, no es solamente levantar las manos, sino tener una experiencia con alguien real llamado Jehová Dios de los ejércitos. Amarás al Señor. Dios está esperando que Él sea para ti el todo y que tú seas para Él el todo. Que Él sea nuestro primer pensamiento en la mañana y no las noticias que aparecen en el periódico. Que cada vez que podamos respirar, podamos agradecer al Señor por su amor y su bondad. Que podamos transpirar el amor de Dios hacia Él con un corazón, un alma y una mente agradecida a Él. Y es que, puesto que Dios quiere una relación de amor con nosotros, Él tiene promesas maravillosas a la vida de cada uno de nosotros. Hay resultados en amar al Señor con toda la mente, con toda el alma y con todo el corazón. Dile al que está a tu lado: hay promesas de Dios cuando tú le amas. Deuteronomio 30, verso 16. Porque yo te mando hoy que ¿qué? Que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Fíjese, ¿para qué? Para que vivas y que seas multiplicado. ¿Y qué más? Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Sabe por qué hay gente que no disfruta el guardar y el andar en el camino del Evangelio?
¿Por qué la gente no disfruta sus estatutos y obedecer a Dios? Porque sencillamente no ha aprendido a amar a Dios. No podemos amar a Dios y guardar con regocijo los mandamientos del Señor. Dios nos manda primero que le amemos y después que andemos en sus caminos. ¿Sabe? La Biblia dice que no pueden dos andar por un mismo camino si no estuviesen de acuerdo. Y tenemos que en este camino estar de acuerdo con nuestro Padre Celestial. Él nos manda hoy que le amemos. Y Él tiene prometido para nosotros vida y multiplicación y bendición. No es cualquier cosa. No amar al Señor es sencillamente existir. Amar al Señor es vivir. Y lo que Él ha prometido y el diseño de Dios para la vida de la iglesia es esta. Cuando nosotros amamos a Dios, la vida del Señor Jesucristo viene a nosotros y nosotros somos multiplicados. ¿Sabe por qué muchas veces no progresamos en nuestra vida cristiana? ¿Sabe por qué muchas veces bregamos con el pecado en nuestra vida? ¿Sabe por qué muchas veces la bendición no nos ha alcanzado? Porque Dios nos está pidiendo en este tiempo que lo amemos de todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y nosotros solamente estamos pendientes de sus manos y no de su corazón. ¿Sabe? La Escritura dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, comida, bebida, casa y todas las demás cosas, dice, os vendrán por añadidura. Dios ha puesto la vida hoy delante de nosotros, el bien, la muerte y el mal, y Él nos ha mandado hoy que le amemos para que vivamos. Porque cuando no amamos al Señor, nuestra vida cristiana se seca. Porque cuando no amamos al Señor con toda nuestra mente, cuando nosotros estamos divididos, una parte está aquí en la iglesia, pero otra parte afuera. Nuestra fuerza que empleamos para buscar a Dios es mínima. Porque nos dormimos, porque tomamos la Biblia y comenzamos a cabecear. Porque comenzamos a orar y nos quedamos de rodillas, nos quedamos dormidos. Porque no hemos puesto a Dios el todo por el todo. Y por eso es que no hay productividad, no hay multiplicación en nuestra vida cristiana, ¿sabe? Porque Dios está esperando una relación de amor y nosotros estamos viviendo una religión, y el Señor no quiere religión. El Señor quiere una relación contigo y conmigo. Él quiere que le conozcamos, que le amemos y que nos metamos en su secreto para Él mostrarnos su gloria. Él quiere que vivamos y que seamos multiplicados y que la bendición del Señor nos alcance. Deuteronomio capítulo 7, verso 9, allí mismo. Conoce pues que Jehová, ¿de quién es ese Dios? Tu Dios, diga mi Dios, es Dios. Dios fiel, diga Dios es fiel, que guarde el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Sabe qué dice esta promesa? Esa promesa le dice a usted esta mañana que si usted ama al Señor, que si usted guarda sus mandamientos, van a ser benditos los hijos de sus hijos, 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 hasta 1000 generaciones. Señor, alguno dirá, pero tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y la palabra del Señor dice, Él guarda el pacto. Esa palabra
que usted está repitiendo, Él la guarda para aquellos que le aman. Las promesas del Señor son para aquellos que le aman. El pacto de Dios es para aquellos que lo aman. Usted no importa que las pueda repetir, no importa que se las sepa de memoria. La palabra es esta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esa es la palabra de Dios. Salmo 145, verso 20. Nos da el mejor de los seguros de vida que usted pueda comprar. Y contra siniestros y contra cualquier eventualidad que se le pueda presentar en su vida, Jehová guarda a todos los que le aman. Pregunto yo, amar a Dios es decirle: te amo, 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 te alabo, te alabo, alabo, alabo. O amar a Dios significa obedecerle. Amar a Dios significa rendirse ante Él. Poner el mejor empeño en la oración. Poner el mejor empeño en conocerle a través de su palabra. Él guardará a los que le aman. Guardará a su familia. Escuchen. Guardará a sus hijos. Guardará sus negocios. Guardará sus entradas. Guardará sus salidas. Le guardará de todo mal. Le guardará de amenazas. Le guardará de cualquier situación en su vida. Porque Él guarda a todos aquellos que le aman. Diga: Él me guardará a mí, porque yo le amaré con toda mi alma, con todo mi corazón y con toda mi mente. Finalmente, el resultado de no amar a Dios con todo es sencillamente quedar bajo un juicio de maldición. Y suena durísimo, pero fíjese lo que dice en 1 de Corintios: el que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué dice? ¿Sabe lo que significa ser anatema? Estar bajo maldición. ¿Sabía eso? El que no ama al Señor queda automáticamente bajo maldición. Es decir, nos conviene amar al Señor. Así que díganle que está a su lado: nos conviene amar al Señor. Pero ¿cómo le vamos a amar? Con toda la mente, el alma y el corazón. Diga: con todo. Con todo. Con todo. La ausencia del amor de Dios en nuestra vida se traduce, 1 de Juan, capítulo 4, verso 8. Una vida llena de temor. ¿Sabe por qué hay temor? Porque sencillamente no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. El verdadero amor echa fuera el temor. Donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. 1 de Juan capítulo 18. La falta de amor hacia los demás es producto también de nuestra falta de amor en nuestros corazones. 1 de Juan capítulo 4, verso 8. Y lo más terrible de todo es que tenemos una fe inútil, una fe improductiva. Gálatas capítulo 5, verso 6 nos dice que la fe obra por el amor. Gálatas 5, verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra. La fe que obra por el amor. Amén. Tú dices: tengo una fe chiquita. No importa. Si hay amor de Dios en tu vida, la fe utiliza para caminar el amor. Solo entonces vendrás y pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Tendrás fe para que Dios te alcance y te bendiga. Tendrás la fe necesaria para ser multiplicado, y el gozo del Señor será tu fortaleza.